Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos una semana más a el programa de 3&D Basket. Hoy tenemos una entrevista sensacional, estamos con muchísimas ganas y recibimos a Ángel de Arquidas y Rubén Fuentes que vamos a realizar esta entrevista. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien, llevo ya, lo que pasa es que no lo sabéis, llevo ya 8 días confinado y bueno, ya queda menos. Sí, Y ya va quedando. deseando ver la pregunta que le hacéis a una persona infiltrada, bueno, que no está infiltrada, una persona de los 76ers. Eso es, eso es. Vamos a disfrutar esta entrevista seguro entre el confinamiento y la tormenta esta que, bueno, en Murcia nos pilló. Tuvisteis esa suerte. Bueno, yo que hubiese nevado un poco tampoco me hubiese quejado, ¿eh? Bueno, Ángel, ¿qué tal? Yo muy bien, deseando empezar. Me he colgado hasta la camiseta de Mix Sixer. Eso es. Pues ya estamos aquí preparados para recibir a Alex Teres desde Estados Unidos, Filadelfia. Hola, ¿cómo estás, Alex? Bien, muy buenas noches allí. Buenas noches, buenas tardes allí, buenos días prácticamente, porque estamos encantados de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Nada. Bueno, pues vamos a comenzar con ella. La verdad es que, bueno, pues en tu trayectoria has pasado por diferentes equipos en Cataluña y selecciones autonómicas con un palmarés incluso con campeonatos de España. Y bueno, pero cuéntanos un poco cómo entró el baloncesto en tu vida. Pues de casualidad, como algunos de los invitados que han ido pasando por el programa, ¿verdad? Es curioso como al cabo de los años echas un poco la vista atrás y te das cuenta de que fue aquel momento y fue porque sí. Yo jugaba fútbol y era un loco del fútbol, todavía lo soy, y jugaba fútbol en el Martinenc, que es un equipo de allí de Barcelona, y yo iba a un colegio, a una escuela en la que por aquel tiempo no se hacían ni fichajes ni historias, solo se sacaban niños y niñas, pues de tercero se intentaban sacar 12, de cuarto 12, y nada, y mis amigos del cole hacían baloncesto y yo hacía fútbol. Y en sexto, creo, en lo que era mini de segundo año, o lo que es mini de segundo año, hubo un par de bajas, tal, y yo en mi casa tenía una canasta y jugaba por ahí solo y tal. Y un día me puse a jugar en un patio, no sé dónde estaba, en la escuela. Y nada, un profesor que a la vez era entrenador y tal, dijo, oye, ¿por qué no te apuntas a básquet? Que nos falta gente. Y así fue como empezó todo. Tuve que elegir, mis padres me hicieron elegirme con mis amigos a probar esto del básquet y hasta hoy. Muy bien. Bueno, además de entrenar, trabajabas, lógicamente, al principio, en un colegio de educación primaria, porque el básquet no da mucho dinero al principio. Y bueno, lees un anuncio que en Filadelfia necesitaban un entrenador de desarrollo, algo así, ¿no? Sí, ¿Cómo fue? necesitaban un entrenador de desarrollo, sí. Y nada, yo me presenté. Esto me llevó a poder hacer una entrevista con ellos y a partir de allí mi perfil no encajaba en el de entrenador de desarrollo, básicamente porque los entrenadores de desarrollo aquí son gente, la mayoría exjugadores o gente muy cercana a los jugadores, con lo que pueden establecer un vínculo muy personal y, o por lo que sea, ¿vale? Mi perfil no encajó. Lo que sí que me permitió fue tener una entrevista con ellos, que acabó convirtiéndose en otra entrevista, que acabó convirtiéndose en una discusión sobre historias de baloncesto y tal. Y al final, para otra cosa que acabaron ellos necesitando, pues mi perfil sí que encajó más. Entonces, es como un cúmulo de casualidades, pero es así.
Me parece, joder, impresionante. Bueno, entrando un poco en el tema de Filadelfia, a nivel organizativo, ¿cómo están allí? ¿Cómo se organizan? A nivel organizativo, ¿qué quieres decir? A nivel organizativo, en la parte deportiva. Pues la parte deportiva aquí hay la plantilla de la NBA, que son 15 fichas, o hay 15 jugadores, luego pueden tener a 2 jugadores firmados con los contratos del two-way. El two-way les permite jugar tanto en la franquicia de la NBA como en la franquicia de la G-League. Las franquicias de la G-League este año al final se ha reducido por el tema de la pandemia y por la particularidad que va a tener este año la G-League, pero en principio el año pasado éramos 28, solo había dos ciudades o 2 equipos de NBA que no tenían equipo de desarrollo, con lo cual la gran mayoría, Filadelfia entre ellos, les permite tener esos 2 jugadores que pueden estar en los 2 equipos, para entendernos. Entonces, abajo hay un equipo de desarrollo en el que hay, pues, los two-way que a veces pueden estar y a veces pueden no estar, otros jugadores firmados con otros tipos de contrato, etcétera, etcétera. Y la idea es que el equipo de la G-League de cada franquicia sea una especie de laboratorio en el que se experimenta, ni que sean pequeñas cosas que te pueden llevar a ganar un poco de ventaja en el equipo de la NBA. Lo que pasa es que los equipos lo utilizan para experimentar allí, para no experimentar con el primer equipo. Sea a nivel metodológico, sea a nivel de preparación física, sea a nivel de tecnología, utilizan eso como un campo o los equipos de Agility como un campo de pruebas. Esa sería un poco la historia, la vinculación. Entonces, a nivel de entrenadores, si quieres, por ejemplo, existe... Es una historia un poco diferente o bastante diferente de lo que hay en Europa. A nivel de entrenadores, si vamos a la franquicia de los Sixers, por ejemplo, podemos encontrar lo que sería el staff propiamente dicho, lo que sería para nosotros el primer entrenador, el ayudante, el tal. Y luego hay mucha gente alrededor, pero la mayoría de esta gente alrededor se dedican a lo que son entrenadores de desarrollo. Estos entrenadores de desarrollo no participan ni en el diseño colectivo del equipo, ni en las decisiones importantes del equipo, sino que tienen asignados unos jugadores, porque la gran parte del entreno aquí, una vez empieza la temporada, se hace en pequeño grupo, en individual, en los ratos que quedan, antes del partido, por la mañana, antes de entrenar, después de entrenar, pero es un tema más individual. Entonces, estos entrenadores no forman parte de lo colectivo, pero sí que llevan en un par de 3 de jugadores en la mochila, entonces hacen vídeo con ellos del partido anterior, del próximo partido, lo que se van a encontrar, lo que no. Entonces, todo esto está coordinado y aparte pues hay pues, los ayudantes de vídeo, preparadores físicos. Esto sería todo el montaje que la G-League replica a menor escala. Y en ese sentido, vemos, por ejemplo, hemos visto en fútbol, pues que hay equipos que en sus categorías base o en sus categorías de desarrollo previas se instaura el mismo modelo de juego que luego se quiere trabajar en el primer equipo o aspectos que luego metodológicamente van a trabajar en el futuro o para poder contar en cualquier momento con ellos. ¿Qué vinculación hay o qué coordinación? ¿Existe algún tipo de coordinación entre el equipo G-League y los técnicos del equipo de NBA a nivel de trabajo deportivo? Sí que hay. La hay en el sentido de que prácticamente, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que igual se entiende mejor. Nosotros el año pasado Filadelfia llevaba unos años jugando con Embiid, defendiéndolo abajo en la zona, los bloqueos y tal. Pues el segundo equipo, el diseño que tenía era exactamente el mismo. Es decir, a la hora de elegir qué jugadores conformaban la plantilla, pues elegimos 2 jugadores que son muy grandes. Uno de ellos estuvo en Estudiantes, que es Chris Comanche. 2 jugadores muy grandes, que son muy grandes para la G-League, pero en la G-League no hay tanto tamaño como en la NBA, pero en cambio se eligió este tipo de juego, este tipo de organización defensiva, porque era exactamente la misma que jugaba Filadelfia en la NBA. Entonces, yo creo que este ejemplo puede ayudar a entender un poco cómo la vinculación que hay entre el primer equipo y el segundo es así naturalmente. O sea, como decía antes, ¿no? Sirve el segundo equipo para hacer todos los experimentos a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel metodológico, que puedan servir al primer equipo, pero no el año que viene, sino que puedan servir mañana. Shake Milton empezó el año pasado con nosotros
y acabó con la lesión de Ben, acabó jugando aquellos 6 o 7 partidos de titular, en los que, si no me equivoco, metió 39 en Los Ángeles un día y tal, y hasta el día de hoy, que es lo que es, ¿no? Entonces, estos saltos se producen no solo en los Blue Coats con los Sixers, sino en todos los equipos, y de hecho, si no me equivoco, hay casi un 53-54% de los jugadores actuales de las plantillas de la NBA que han pasado por la G-League. Yo creo que aquí son muy amantes de los datos y este dato a mí me parece aplastante porque realmente da fe de la vinculación que hay entre las dos ligas, ¿no? Rubén, ¿quieres preguntar algo de datos? O más adelante. No, más adelante, pero, Muy bien. Pero está muy bien tirado. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño break. El año pasado coincidirías ahí con Sergio Oliva. ¿Le conocías anteriormente? No, porque los dos somos catalanes, pero no lo conocía personalmente, ¿no? ¿Y sabes algo qué tal le va en Utah y eso? Sí, alguna vez sí que hablo con él porque estrechamos un poco más la relación. Sé que le va bien, sé que está contento. Sergi es el típico que le va a ir siempre bien porque es muy bueno, entonces tampoco va a tener muchos problemas. Yo creo que han acertado allí llevándoselo y bueno, de hecho están haciendo una súper temporada a nivel de resultados y a nivel de juegos, así que perfecto. Y yo sé que él está contento allí, o sea que fantástico. Yo en eso estoy de acuerdo contigo, que a mí, como soy fans de Sixer, pues me dio mucha pena que dejara la organización, que no siguiera. Y bueno, ¿qué tal en Filadelfia? ¿Es buena ciudad? ¿Sigue viviendo por el centro? A mí esta ciudad me vuelve loco, me encanta. La ciudad es muy bonita. Igual yo soy también muy enamoradizo, así de buenas a primeras, pero a mí esta ciudad me encanta, me gusta mucho. La he hecho mucho a pie por el tiempo que llevo, la he hecho mucho a pie, cosa que aquí ellos no hacen prácticamente nada, y al principio me costó acostumbrarme a esto de que vas por la calle y haces manzanas y manzanas y manzanas solo, completamente solo, no te cruzas con nadie, pero no, te acabas acostumbrando y la ciudad es grande y a la vez es pequeña. O sea, se puede hacer bien de un lado al otro y se puede ver bien, se puede conocer bien. Lógicamente, como todas las ciudades americanas, luego se extiende infinitamente, ¿no? Pero lo que sería bien la parte de Filadelfia, entre los dos ríos y tal, a mí me parece una ciudad preciosa. Bueno, hoy es un día muy especial porque se cumple un año de la fatal pérdida de Kobe Bryant. Y bueno, también homenajeando un poco, pues preguntarte que si crees que ha sido el mejor jugador o uno de los mejores de los tiempos y qué destacas de su legado y de la Mamba Mentality. Bueno, yo creo que ya de por sí es difícil comparar entre épocas. A mí siempre el otro día discutíamos con unos amigos, a mí siempre me parece muy difícil, ¿no? Llevar a comparar a Jordan con Kobe, a Kobe con LeBron, si echas la cabeza mucho para atrás, igual en Europa que aquí, ¿no? Entonces, esa comparación siempre es un poco injusta y se le añade el hecho de que humanamente hemos convertido a Kobe en una absoluta leyenda, ¿no? Entonces, y desgraciadamente, porque no tendría por qué haber pasado, ¿no? Entonces, esto a mí se me hace un poco más difícil comparar. A mí me parece, sin duda, uno de los 2-3 mejores de todos los tiempos, dada mi dificultad para comparar, y sobre todo me parece que es muy inspirador, ¿no? Esto es un término que se utiliza mucho aquí y que al final te lo acabas haciendo tuyo porque es verdad, es muy inspirador lo que se dice de él, lo que se explica de él y evidentemente todas las historias, vídeos que aparecen a causa del tipo de fallecimiento, con la tragedia, con su hija, con todo, ¿no? Entonces, yo creo que se ha convertido en un icono y no sé si decirte si es del mejor jugador de todos los tiempos, que por ahí estará, pero me parece que es la icona número 1 baloncestística de toda la historia. Me parece que va a acabar siendo, si no lo es ya. Bueno. Icono, ¿no? El icono. El icono, sí. Sí, nosotros decimos la icona y sí, se me cruzan las palabras. Volviendo a Filadelfia, cuéntanos un poco cuál es el día a día un poco allí. ¿Qué haces tú?
Pues hay un día a día pre-pandemia y un día a día post-pandemia, ¿no? Ha cambiado todo tanto que no sé si me voy a echar a llorar cuando hable de cómo era pre-pandemia, como todos. Pre-pandemia era absolutamente alucinante porque para mí trabajar en esto es vivir un sueño. Es levantarte por la mañana, ir a entrenar o ir a entrenar y viajar y estás permanentemente en este tipo de competición donde estás muy cerca también de esos jugadores y trabajas con esos jugadores que están un poco a caballo de si están en la NBA, si están en la G-League. Entonces el día a día consistía básicamente en eso, hacer 24 horas al día de baloncesto. Convives bastante con la gente del equipo, pero no es una convivencia súper española, para decirlo. Es una convivencia muy profesional y luego lo personal queda bastante apartado. Entonces, aquí sin nadie, pues muchas horas dedicadas a hacer vídeo, a estudiar, a preparar. Bueno, entonces ese era el día que teníamos antes. Post pandemia he dedicado muchas horas a preparar el draft de este año y haciendo informes de jugadores, viendo jugadores, bueno, pues haciendo reuniones en este respecto. Y ahora, pues estamos aquí confinados, pendientes de irnos mañana hacia Orlando a hacer la burbuja. Yo creo que el día a día de la burbuja, a pesar de que no te puedes ir a casa, a mí me va a afectar cero. Porque vamos, yo entre estar en la burbuja o estar en mi casa, en mi casa de aquí, quiero decir, para el caso es lo mismo. O sea que vamos a estar aquí 1 mes y medio, 2 metidos allí. Y yo creo que volveremos a refrescar lo que era hace 10 meses, ¿no? Para mí, que era eso. Me levantaba súper temprano por la mañana, era 4:30, 5 como mucho, y ya me ponía a trabajar porque me gustaba. Aquí abrían los sitios a las 5 de la mañana y me iba a ir a trabajar y trabajaba, me iba luego a entrenar y todo el día estaba metido por ahí. Entonces, por las tardes, pues, si teníamos partidos y también jugaban los Sixers. La verdad es que era muy divertido. Ahora ya no lo sé. Joder. ¿Y pre-pandemia hacías algún trabajo de apoyo con el roster de Sixers? Sí, hicimos un trabajo en pretemporada el año pasado y luego permanentemente pues trabajamos con los jugadores que estaban a caballo. El año pasado Norbel Pell estuvo con nosotros y con ellos. Zair también. María Shayok también estuvo a caballo. No sé si me dejo alguno. Shake. Entonces, pues todos estos haces un trabajo con ellos que luego tiene que servir al equipo de arriba, porque al final lo que haga el equipo de abajo prácticamente es indiferente, no le importa a nadie. Aquí no hay ascensos, no hay descensos. Sí que tienen un espíritu muy competitivo y quieren ganar, pero está siempre muy supeditado a... O sea, lo que se consideraría éxito sería cuántos jugadores puedes llevar al equipo de arriba, ¿no? Luego te preguntará también, creo que Ángel, pues por jugadores como Zaire, como Sheik, pero en cuanto a hay muchísimos entrenadores, muchísimas áreas dentro de la franquicia y dentro de cada equipo, el D-League o el de NBA. ¿Cómo es la coordinación entre las funciones de cada área? Y ¿cómo se individualizan un poco las tareas de entrenamiento? A ver si te lo puedo dibujar bien. Vamos a ponernos en los Sixers, por ejemplo, ¿vale? Que es más complejo porque entonces se puede entenderlo de abajo tranquilamente. En los Sixers, como te decía, hay un grupo formado por el staff, formado por Sergi el año pasado, gente de análisis de datos, bueno, un grupo de 7 o 8 personas que se dedican a diseñar un poco la parte colectiva, ¿no? Vamos a imaginar que decidimos jugar así, 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 bien. De esta parte colectiva que se diseña, el encargado de los Sixers, de los entrenadores de desarrollo, hace un poco de puente entre decir, oye, hemos decidido jugar la defensa del bloqueo haciendo el pino, ¿vale? Pues entonces esa parte que sabemos que va a ser así, esa parte se individualiza en los momentos de trabajo individual, ¿vale? O de pequeño grupo. Ahora explicaré esto. Y aparte de las cosas individuales que puedan contribuir a que la parte colectiva sea mejor, aparte hay las cosas individuales que se trabajan siempre, ¿no? El flow, el tirar, el tener siempre esa chispa, todos esos temas individuales que son
y exactamente iguales. El año pasado había un grupo, un entrenador, este año hay otro grupo completamente diferente a nivel de staff, pero habrá unas cosas individuales que se trabajarán igual, ¿no? Todo el tema del tiro y tal se trabajará igual. Entonces, ese tipo de trabajo que, por ejemplo, si el entreno empieza a las 12, pues hay un grupo de jugadores, tienen ahí 6 aros y un grupo de jugadores salen a las 11 y de 11 a 11 y 20 hacen. Luego a las 11 y 20 se van a hacer pesas o lo que sea. Luego de 11 y 20 a 11 y 40 salen otros. Entonces, este tipo de jugadores tienen sus propios entrenadores y hacen ese tipo de trabajo individual que va vinculado a lo que va a hacer el equipo colectivamente y también va vinculado a temas de desarrollo individual propio independientemente del estilo del equipo. No sé si me he explicado más o menos. Sí. Sí, la verdad es que es apasionante y tenerte y poder, bueno, pues que nos reflejes, que nos comentes un poco las vivencias que estás teniendo, pues la verdad para nosotros es súper enriquecedor. Nos encanta, ya ves, te hacemos preguntas y las que quedan por hacerte. No, por eso os decía un poco el tema de entrenador de desarrollo. Si vamos a imaginar cualquiera de los jugadores, no hace falta personalizar, ¿no? Pero en cualquiera, bueno, pues cuando ellos entran en ese momento de trabajo individual con su entrenador, este entrenador en esta cultura americana tiene que tener un significado. Tiene que ser exjugador, tiene que ser alguien conocido, tiene que ser alguien en que tú confíes, porque vas a estar mucho rato durante todo el año con esa persona, ¿no? Entonces, esa es la persona que te va a hacer el vídeo a ti personalmente, al que tú le vas a llamar, al que tú le vas a consultar. Es un poco el entrenador lejos del grupo de entrenadores, ¿no? Entonces, para ese perfil es un poco lo que ellos buscaban. Para ese trabajo en un perfil diferente. Perfecto. A raíz de estar comentando que íbamos a hacerte la entrevista, me enteré de que había una especie de draft también en la G-League. Sí, si nos puedes contar un poco cómo funciona. No, una especie de draft, no, hay un draft. Es un draft. Sí, hay un draft tal cual y funciona pues como todo aquí en la relación G-League NBA, pues funciona como un hermano pequeño. Es decir, hay un draft al que se pueden presentar a pues todos aquellos jugadores que no están en la NBA, por lo que sea, no quieren jugar en Europa o donde sea, están aquí en lo que ellos le llaman el pool, ¿no?, de jugadores. Entonces, estos jugadores, los que no tienen ningún tipo de contrato, porque hay diferentes tipos de contratos, ¿vale? Los que no tienen ningún tipo de contrato, pues se presentan al draft. El draft es un poco... La ceremonia del draft es más casera, pero es exactamente la misma. Lo que pasa que si te paras un poco a pensar, los jugadores que están en ese pool y que pudiendo haber sido fichados no han sido fichados por nadie, son jugadores que difícilmente luego llegan a hacer el roster. No sé si me explico. ¿Vale? No es obligatorio, por ejemplo en la NBA cuando tú contratas a una primera ronda del draft tienes que firmar el contrato, ¿no? Aquí no es obligatorio que tú le firmes el contrato. Sí que es obligatorio que haga el training camp contigo, pero no tiene por qué quedarse. Entonces, la mayoría de equipos cortan a las selecciones de draft. Algunos no, pero la mayoría de equipos, o al menos lo que yo vi el año pasado. Curioso. Es un poco costoso, cuesta un poco discernir el talento. Bueno, y ahora vais a competir en plan burbuja y tengo un par de preguntas. ¿Cómo es el sistema de competición esta temporada? Y, por ejemplo, los contratos duales como Paul Reed, si van a ir a la burbuja o se quedan fuera, o si van a la burbuja y luego le llaman, se salen, o ese tipo de cosas. El protocolo, vamos. Ya, sé que no te lo vas a creer o no os lo vais a creer, pero no lo sé porque ellos tampoco lo saben. Ya sé que va a decir, no, seguro que lo saben y este tío no se ha enterado. No, es que ellos todavía están debatiendo, hasta hace 2 días debatían si traíamos a Paul Reed o no, si traíamos al otro o no. ¿Por qué? Porque, claro, se da la situación de que en estos tiempos, como ha pasado con los Sixers o como ha pasado con Memphis, ha pasado con Washington, de golpe y porrazo no es que se te lesiona uno, es que tienes a 8 cerrados. Pero claro, si tú te pones en la mentalidad de estos equipos como a los 18 equipos que vamos ahí a la burbuja, es decir, vale,
Tenemos 2 chicos de draft, tenemos más chavales jóvenes que hay que monitorear un poco. Por ejemplo, viene con nosotros el MVP del año pasado de la G-League, que estuvo en el playoff con Milwaukee también. Bueno, son chavales que al final la mayoría llevan sin jugar desde marzo del año pasado, porque no hicieron la fase final de la NCAA, no hicieron Summer League, no han hecho pre-season, pero no han jugado nada, ¿no? Entonces, claro, los equipos quieren poner pues a los chavales como Paul Reed o como Isaiah Joe, los quieren poner a jugar, evidentemente, y les dices, hostia, estos tíos van a jugar 15 partidos, que es lo que dura la temporada, ahora te lo explicaré, 15 partidos y los vamos a hacer jugar 30-35 minutos y, oye, todo eso que llevan ya. Pero, ¿qué pasa si? Pues todavía no lo saben. No saben si, claro, se los pueden sacar de la burbuja, tienen que hacer cuarentena. Y para volverlos a meter en la burbuja tienen que volver a hacer cuarentena. Entonces, yo creo que hasta que no pase un caso no lo sabremos. Entonces, me preguntabas por el formato de competición también. Es diferente. El año pasado, estos últimos años, hay 28 equipos, 14 en el este y 14 en el oeste, y tú lo que haces es competir muy mayoritariamente contra la gente de tu conferencia. Por ejemplo, nosotros el año pasado teníamos que haber hecho 50 partidos, si no recuerdo mal, y que nos paramos en el 43. De esos 50 partidos, tú juegas 46 contra gente de tu conferencia y luego juegas 2 en casa contra gente del oeste y 2 fuera en el oeste. No haces aquellas giras que hacen en la NBA y tal. Este año la competición se ha reducido a 18 equipos en el formato de la burbuja. Entonces, lo que hacemos es han comprimido mucho el calendario y creo que es en un mes aproximadamente o así, jugamos las 15 jornadas. Y luego hay el playoff, que el playoff es un playoff de eliminación directa, como sería una Copa del Rey, pero con 8 equipos. Y es así. Yo creo, desde mi punto de vista, creo que hay un interés por parte de la mayoría en forzar esta G-League, que a priori puede ser que no tenga mucho sentido montar una burbuja para que juegue la G-League, pero por lo que te decía antes, ¿no? Los chavales necesitan jugar y no hay que olvidar que la NBA ha invertido mucho dinero en el equipo del Ignite. Los chicos estos que tendrían que ser college y que no son college y que han montado toda la parafernalia esta para tener el equipo del Ignite, ¿no? Entonces, ese equipo tiene que competir también, si no pierde todo el sentido. Entonces, yo creo que estos son los motivos básicos que nos llevan aunque tenga que ser un calendario súper comprimido y tal, a montar una burbuja. Una pregunta, ¿una franquicia NBA puede llevarse a un jugador con contrato D-League así tan tranquilamente? No, con contrato G-League no, porque el contrato G-League no existe. El contrato, o sea, a ver si te lo sé explicar. Si tienes solo contrato con la G-League, se lo puede llevar cualquiera. ¿Qué pasa? Que los buenos jugadores de la G-League tienen o el contrato two-way, que los vincula directamente con un equipo de la NBA, con lo cual no se les puede tocar, o otro tipo de contrato en el que se llama Exhibit 10, en el cual firman con el primer equipo los corta y eso hace que si quieren ganar más dinero que el sueldo máximo que hay en la G-League, para poder estar por encima de ese sueldo máximo, lo que tienen que hacer es firmar y jugar en el equipo, por ejemplo, en los Blue Coats, ¿no? Si tú has hecho esto y firmas y juegas en los Blue Coats, pues puedes tener acceso a un contrato mayor que si no hubieras firmado por nadie. Entonces, todos los jugadores que no han firmado este tipo de contratos, cualquier equipo de la NBA los puede reclamar y automáticamente se pueden ir. Y pasan a tener sus derechos si les firman contrato, claro. Por ejemplo, el pool de jugadores va bajando de nivel, ¿no? O sea, hay los two-ways, luego hay los exhibit 10s y claro, a medida que vas bajando de nivel es muy difícil que Filadelfia pueda encontrar un tío que juega en la G-League y que no tiene contrato con ningún equipo o no está vinculado a ningún equipo. Por ejemplo, Frank Mason, que mencionabas antes, no podría jugar entonces con el primer equipo Sixers, al no ser contrato two-way, o habría alguna. No, los nuestros todos pueden jugar con los Sixers, porque o bien están vinculados con los Sixers o bien no tienen vinculación con nadie, con lo cual si los Sixers les quieren llamar, les pueden llamar, como les puede llamar cualquiera, todo se ha dicho, pero los Sixers también. Me explico, entonces cualquier jugador que está aquí puede ser llamado por los Sixers, sí. Frank Mason también, sí.
De hecho, Frank Mason, no lo sé, pero juraría que es Exhibit 10. Luego una pregunta. Cada vez vemos más como jugadores jóvenes, especialmente que llegan, la importancia del liderazgo, de la inteligencia emocional para afrontar situaciones difíciles, de resiliencia, de una serie de factores emocionales, psicológicos, que muchas veces significan la diferencia entre un jugador all-star de máximo nivel o un gran jugador. ¿Cómo se trabajan esta serie de aspectos desde la D-League e incluso hacia NBA? Yo te diría que la parte más importante, o dos partes más importantes, son, a mi criterio y a bote pronto, uno es el nivel a nivel cultural, ahora me extenderé si acaso, y otro es el nivel de ¿cómo se llama esto? La mentorización, existe esta palabra, ¿sí? Del mentor, ¿no? De que hay un mentor, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Pues aquí a nivel cultural está súper extendido a el aspecto competitivo y el aspecto personal y el aspecto de protección personal y de intentar superarte, de no dejarte nunca ganar y de no rendirte nunca, de entender las dificultades del proceso. Es todo como un montaje cultural filosófico muy americano, pero que a mí me ha sorprendido porque ellos lo tienen súper interiorizado. O sea, seguro que hay jugadores que serán más problemáticos, más conflictivos. Yo todo lo que me he encontrado es gente que el discurso interno lo tiene claro. ¿Esto por qué lo digo? Se dan situaciones muy extrañas en la G-League, ¿no? Por ejemplo, el año pasado vamos a imaginarnos que estaba Sheikh, estaba Zaire, estaba Mar, estaba Norbel. Estos jugadores pueden no entrenar contigo durante 3 semanas y de repente bajan, y no solo bajan sin entrenar, sino que juegan y tienen que jugar 35 minutos. Entonces, esto es muy lógico, pero ¿qué impacto puede tener esto en el jugador que durante estas 3 semanas ha estado jugando con el equipo y ha estado rindiendo muy bien? Porque para él esto era la posibilidad de decir, bueno, hostia, estoy teniendo minutos, estoy jugando bien, esto se da mucho, pero es lo que hay. Entonces, ellos, esta estructura de este es el negocio, esto funciona así y este es mi rol este año, tengo que hacerlo muy bien para que mi rol el próximo año sea un poco más importante, tal. ¿Cómo me preguntabas cómo no rendirse o cómo no caer mentalmente? Yo creo que tiene un aspecto cultural importante, por un lado. Y por el otro, hay mucha mentorización y mucho mentor a nivel de estos entrenadores de desarrollo que han pasado por todas estas vicisitudes y que ahora, dada la credibilidad que tienen, son muy de fiar para los jugadores, ¿no? Entonces, si tú estás pasando un mal momento y dicen, oye, chicos, es que esto es así. Si tú mañana, hoy porque no te ha sacado el entrenador, mañana no vas a ir al gimnasio 1 hora antes, estás haciendo mal tu trabajo. Entonces, todo este discurso, antes hablabas del Mamba Mentality, ¿no? Pues esto es lo que decía, se ha hecho muy icónico y muy famoso, pero esta mentalidad existe, esta mentalidad de voy a trabajar más duro, todo depende de mí, yo puedo labrar mi futuro. Bueno, había veces a mí jugadores que hablando yo, hostia, cuando ellos dicen cuál es su objetivo, pues íntimamente tienes tus reservas, ¿no? De decir, hostia, me parece que estás picando un poco alto, pero claro, que no puedes discutir eso tampoco. Eso es indiscutible para ellos, ¿no? Entonces, claro, todos como entrenador tenemos nuestra opinión. Evidentemente, luego ellos ponen el trabajo y no se sabe nunca. Pero en ese sentido yo creo que es muy cultural esa insistencia. Oye, si estoy haciendo respuestas muy, muy, muy largas, muy pesadas, me lo decís, ¿eh? Que estoy charlatán. Muy interesante y está genial. Sí. Y además, con tiempos calculando bastante bien, porque mira, llevamos 34 minutos, nos queda, bueno, pues un par de partes, pero vamos fluidos y en 10 minutos yo creo que podemos... Venga, adelante. Sí. Alex, bueno, una de mis predilecciones en la NBA es Joel Embiid. A pesar de que no soy de 76ers, pues me encanta cómo juega. Y este año lo está haciendo genial. Así que si nos puedes contar algo de, bueno, que cómo lo ves tú, el tipo de trabajo de entrenamiento que está haciendo,
¿Cómo lo ves físicamente? Yo lo he visto poco, lo vi poco el año pasado. Cosas que te puedo decir sin entrar en muchos detalles porque tampoco me toca, pero a nivel personal, ¿no? Es muy impactante verlo en directo, muy impactante, la verdad es que sí. Es realmente muy bueno. No te puedo decir más a nivel de cómo entrena, de si entrena mejor, peor, o no lo sé, pero lo que sí que sé es que realmente el verlo en directo realmente es muy impactante, porque juega como si fuera, bueno, pues como si fuera 1,95 m, un 2 metros, pero y domina mucho el juego, entiende mucho el juego, es realmente muy impactante y muy bueno, sí, sí. Para mí, sin ninguna duda, es el mejor jugador interior de la liga, es de largo y como tú decías, este año está a ese nivel, pero a mí no se me olvidan los primeros días que llegué allí y lo veía en directo y es impactante, la verdad es que es impactante. Sí, sí. Hacerle la pregunta de a quién prefiere, envío a Jovic. Sí, Es que tenemos también un programa semanal de la actualidad de la NBA y entonces me hacían esa pregunta, digo, es que no hay color. Bueno, Envío, por supuesto. Envío Jokic, era la pregunta un poco. Y casi todos preferíamos a Joel. Yo también. Sí, y eso que Jokic está haciendo una gran temporada también, pero... Bueno, sí, me da la sensación que Joel, a medida que vayan pasando los años, va a ser bastante imparable y bastante clave. Y esta es una cosa que se va repitiendo un poco también, lo que decíamos un poco de la cultura, ¿no? Cuesta mucho ganar. O sea, ganar aquí no es de decir, hostia, es que hemos montado un equipo. No, nadie puede garantizar ahora que Brooklyn va a llegar ni a la final de la NBA. Sí, además vemos un poco la historia de Joel, que no ha sido una historia fácil. Y eso también construye un poco la mentalidad, ¿no? Las dificultades que sufrió en su transición a Estados Unidos, sus primeros años donde tuvo problemas reales, el tema con su hermano, también es una cuestión muy dura y bueno, pues luego también... ¿no? Sí, y luego la cuestión también un poco del carácter, bueno, tan divertido, tan afable que se le ve que es también muy interesante. Es una... Sí. Sí, creo que Ángel, creo que estabas, ¿no? Sí, iba a preguntar por Milton. Siempre, como lo has tenido, siempre ha sido un jugador que me gusta mucho. Me parece que es un jugador que se le caen los puntos, que necesita tener el balón en las manos. Bueno, luego tenía que mejorar algunos aspectos, como pues, la dirección de juego, porque está actuando más como base, aunque yo no lo veo como base, y la defensa y tal. Entonces, bueno, a raíz de lo que has comentado del partido de Los Ángeles, que se cascó en tropecientos triples y tal, ¿esperabas ese salto de calidad desde el principio cuando le tuviste? No, por eso te digo que no, que es difícil, o al menos para mí, que yo soy muy nuevo aquí, pero es difícil prever. Evidentemente, Shea cuando venía con nosotros metía 26-30, casi, no te diré sin sudar, pero sí que realmente metía muy fácil. Y el año pasado, en su año de rookie, creo que había metido 25 por partido, de media en los 50 partidos, y era primer año, ¿no? Entonces, el segundo año, que el año pasado ya estuvo un poco a camino entre los dos, pero, por ejemplo, con nosotros no jugaba nunca de base. Entonces era, bueno, hay un 1,5, ¿no? Pero no era ninguno de los dos bases que teníamos. Entonces, yo creo que para él la aparición que la tuvo jugando en el sitio de Ben, y yo creo que eso a él la ha marcado un poco. Y es verdad que quizá le faltan algunas cosas para poder ser un 1 sólido, y igual le faltan también algunas cosas para poder ser un 2 de estos que corren por la NBA, pero a cambio es verdad que puede jugar al 1, puede jugar al 2, tiene muchos puntos, sobre todo sabe jugar muy bien, tiene las dos manos, pasa increíble con las dos manos, y yo creo que es muy buen jugador. Entonces, bueno, pues estas cosas son las que escriben un poco la historia esta de la conexión entre la G-League y la NBA, ¿no? Como rápidamente ha dado este paso, y yo creo que es un jugador que, bueno, decir que se va a quedar parece que es una obviedad, ¿no? Porque el año pasado fue titular en los playoffs, este año está ahí de sexto jugador.
pero con un rol importante y un poco lo que decimos antes también cuando hablábamos de otros jugadores. No es joven, es tercer año y yo creo que tiene, bueno, que va a hacer camino y va a ser un jugador importante aquí. Sí, no, le faltan cosas para ser no sé quién, pero no le falta nada para jugar muy bien y poder estar aquí tranquilamente. Ángel, ¿le preguntas sobre tu jugador estrella? ¿Tu preferido? Sobre Ben. Bueno, en el caso de Ben estamos viendo un proceso de cambio de rol ofensivo este año con Doc River. Nosotros siempre lo hemos visto porque en transición o con el campo abierto es un jugador impresionante, pero en ataque estático pues le cuesta un poco el tema de dirección de equipo. Entonces, bueno, a saber un poquito así qué opinas. Bueno, lo que puedas decir. Yo no puedo mojar mucho, claro. Yo lo que veo es que es un jugador muy particular. Es un jugador como ningún otro. Entonces, eso es una etiqueta que conlleva seguramente cosas positivas y seguramente cosas negativas, o si no negativas, cosas más difíciles de adaptar, ¿no? Porque si esto fuera un partido de tenis, pues oye, pero claro, a la vez de jugar 5 contra 5, tiene unas virtudes a nivel físico, a nivel defensivo, a nivel de campo abierto, que parece que esté jugando contra niños en el patio del colegio. Es alucinante. O sea, no parece que tenga un cuerpo como el resto, es otra cosa. Porque, claro, aquí están jugando contra atletas alucinantes. O sea, yo a veces me he encontrado ahí en los tiempos muertos, recuerdo sobre todo al principio, que estaba y miraba y pensaba, pero estos tíos, o sea, es que son unos animales. Y claro, ven al lado, parecen niños. Entonces, ¿qué pasa? Que su juego, quizá la parte que tiene menos talento, podríamos decir, que es a nivel ofensivo, como tú decías, ciertos aspectos, es justamente lo que la gente se entesta un poco en pedir, ¿no? Es como decir, hostia, es que me invento, no sé, el central no mete goles. Bueno, ya igual el central no tiene que meter goles. Pues es como si permanentemente dijera, bueno, es que no mete triples. Bueno, oiga, pues sí, no mete triples, pero y aparte de no meter triples, ¿qué más hace? ¿En qué más contribuye? Entonces, a partir de aquí sí que es un tema de gustos y de opiniones. Alguien puede decir, no, en el baloncesto de hoy en día a mí me parece que un jugador que no mete triples, bla, bla, bla. Perfecto. Y puede haber otra gente, como por ejemplo pasa aquí en Filadelfia, que dicen, sí, este jugador no mete triples, ¿no? Pero, por ejemplo, decía otro día Doc Rivers que a él lo que le preocupa es que no meta tiros libres, no que no meta triples, ¿no? Entonces, no sé cómo se dice, la sermonela esta, ¿no? La cantarella, llamamos ahí en Barcelona, de todo el día con los triples. Bueno, yo qué sé, pues sí, no mete triples o no tira triples, pero esto no puede ser que sea la etiqueta entera de un jugador, ¿no? Entonces, yo creo que la gracia de este proceso entero está en saber que tienes dos superestrellas, de que las dos son muy jóvenes y que está por ver todavía si juntas pueden hacer ese camino que decíamos antes tan difícil de aprender a ganar aquí o no. Entonces, ¿quién va a ganar? ¿Quien tenga más paciencia? Pues no se sabe. Igual va a ganar el que diga, oye, esto no nos gusta porque creemos que nunca va a ser clave y lo cambiamos. Es que eso no se sabrá hasta que pase su carrera deportiva. Lo que no hay duda es que es un jugador especial, es muy diferente. Y que defensivamente yo creo que es bastante inigualable a nivel exterior en la NBA. Puede defender del 1 al 5, defiende todo, es agresivo, lee. A mí me parece que defensivamente es un... Bueno, el año pasado se lesionó en los playoffs y fue clave, evidentemente, contra Boston. Disculpa, que le estoy totalmente de acuerdo. Yo como entrenador valoro mucho a Simmons. Aunque no tire triples, aunque no meta 30 puntos por noche, aporta demasiadas cosas al juego para despreciarle, digamos, entre comillas. Sí, creo que es el primero o el segundo, juraría, en asistencias al triple esta temporada, ¿no? Es decir, con la facilidad que tiene para tocar la pintura cuando el campo está abierto y la facilidad que tiene para ver todo. Claro, dices, hostia, es que claro, él no suma de 3 en 3, pero resulta que es el tío desde el cual se suma más de 3 en 3, ¿no? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Que él meta triples o que los que están a su lado sean muy buenos tiradores para que metan un muy buen porcentaje? Todo es como un encaje, ¿no? Y al final no se sabe nunca lo que es. Entonces, es ponerse a hablar por hablar, ¿no? Pero...
Sí. Y luego que como estrella NBA no es nada egoísta, que siempre pasa al compañero que ve mejor situado, que eso también creo que es muy importante y tampoco a lo mejor se le valora demasiado, el público en general, vamos. Sí, es su juego, es su juego, es su juego. Sí, sí. Sí. En ese sentido, mencionabas un poco a Joel y a Ben y Joel. ¿Cómo crees o crees que son líderes complementarios en una franquicia para ser una franquicia que opte al anillo incluso? Yo creo personalmente, hasta donde yo puedo decir y hasta lo que yo puedo saber, evidentemente, que este es un camino también. Yo creo que este es un camino. Es decir, yo creo que los dos saben que se necesitan mutuamente para ganar. El año pasado quedó muy claro, ¿no? Que a la que pincha uno de los dos, el equipo pinchó, y este año, si no me equivoco, Joel está en números de MVP, pero es que cuando falta Joel, creo que Filadelfia o no ha ganado o ha ganado uno. Va liderando el este, pero es que prácticamente todo lo que ha perdido sin Joel. Entonces yo creo que es un camino en el que poco a poco yo tengo la sensación de que ellos van entendiendo de que se necesitan para hacer el camino juntos, y cuando tú te das cuenta que necesitas a alguien a tu lado es seguramente cuando estás un poco más dispuesto a hacer algo por ese alguien y a recibir algo de ese alguien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que están en proceso y en camino, y que ellos son conscientes, y al final creo que estamos hablando de 26 y 23 años, 26 y 24, una cosa así, no recuerdo, pero por ahí están. Rubén. Nada, simplemente aprovechar el momento para que la gente vea el último vídeo que subimos de actualidad, que Ángel deja ahí un detalle bastante interesante. Y sobre el tema Simmons me refiero. Y mi pregunta es, si te puedes mojar, claro, ¿qué jugador que ha pasado por el filial de 76ers, jugador joven, te ha impactado más? Si te puedes mojar. Yo, de lo que yo he visto, evidentemente te diría que Shake, el año pasado, a nivel NBA, y hay un par de jugadores que me parecieron muy interesantes para Europa, sobre todo por el carácter que tienen, por la facilidad para anotar que tienen, por lo buena gente y buenos jugadores que son. Sobre todo, a mí me impactó mucho trabajar con Jared Brownbridge. Es un tirador, es un poco pequeño, pero es por todo, ¿no? Por el tipo de persona que es, por qué bien juega baloncesto y por la facilidad que tiene para meter, lo entrenable que es. A mí me gustó mucho trabajar con él, sí, mucho. Y a nivel de talento NBA, yo creo que sin duda Shake era el más talentoso, sí. ¿Nacho? Sí. Bueno, por hacer alguna pregunta así un poco más distendida, más divertida. Antes mencionabas el físico de los jugadores de la NBA, que es imponente. ¿Ha habido algún jugador que te sorprenda sobremanera por su físico? Y luego algún jugador que te has girado, lo has visto y te has dado un susto, has dicho, hostia, pero este tío, ¿de dónde lo han sacado, no? El típico que te pegas un susto incluso. Hombre, a ver, mira, cosas son el primer entreno que yo llego allí, cuando entro por la puerta y veo la cantidad infinita de gente que hay allí. Eso no es un tema físico, pero sí que me impactó mucho. Eso fue el susto. En la pista no sé si había 20 entrenadores. O sea, y cuando yo pensaba, digo, hostia, no sé dónde estoy. A nivel físico, el año pasado trabajando con Chris, con Kumanje, claro, no sé cuántos son 2.22, 2.23, y evidentemente, pues todas las cosas que van pasando con él, pues son graciosas. Yo, de hecho, trabajaba vídeo con él y cuando le decía cosas que no le gustaban o cuando no estaba de acuerdo con cosas o así, me ponía la mano en la cabeza así, y me ponía así la mano encima de la cabeza y me caían los dedos por aquí. Siempre, además tenía la costumbre yo le decía, pues ahí esto en el vídeo, y él, para demostrar que estaba en desacuerdo, me decía, es que tú esto siempre lo ves así o piensas demasiado, y me ponía así la mano y me caían los dedos por aquí, por delante, por la cara. Y luego es verdad que en la G-League hay físicos muy impactantes. Como nos podría pasar también ahí en Europa, puede haber gente que igual un pelín justa de talento,
pero físicamente son unos animales. Entonces, yo recomiendo pasarse algunas por los vídeos de YouTube y tal. Yo qué sé, tú pones los 10 mejores mates de la G-League, que hay unos físicos increíbles, ¿no? A nivel físico, no hablo de talento, sino puramente físico. Y en Filadelfia, yo diría el de Simmons, básicamente, sí. No, todos son muy grandes, ¿eh? Joel es una montaña. Sí. Pero físicamente el despliegue de Ben Simmons a pie de pista es bastante impactante. ¿Y una anécdota divertida que te haya sucedido allí en la liga con algún jugador o si no te doy otra opción también para contestar menos, pero el tema sería el compartir el trabajo con Doc Rivers, con Sam Cassell, con Goeger, si has podido tener algún contacto con ellos, qué impresión te ha podido dar el estar con ellos, la que quieras de las dos. No, la segunda es muy fácil de responder porque la franquicia a raíz de los resultados del año pasado decidió cambiar completamente el rumbo, y cambiar el rumbo significa cambiar prácticamente todo aquí, porque cuando llega un entrenador nuevo se le da todo el poder, ¿no? Entonces el poder es un poder de diseño, es un poder de contratación de personal, es un poder absoluto, ¿no? Entonces, a los pocos contactos que nosotros hemos podido tener con ellos han sido buenos, han sido positivos, han sido para intercambio de información, para el trabajo con estos chicos, para el trabajo de la G-League, ahora para la temporada esta nueva, pero el intercambio realmente este año ha sido menor. Entonces, se respira que todo es completamente diferente, ni mejor ni peor, pero sí que ves que es diferente. Sí. Y nada, y anécdotas con el lenguaje son infinitas. Me acuerdo el año pasado, estaba en casa en Barcelona antes de volar allí por primera vez y estaba hablando con Jordi Fernández y Jordi me decía, cuidado con el tema del lenguaje propio del básquet porque te va a costar, ya no solo por el inglés, sino por el propio idioma, ¿no? del básquet. Y yo pensaba, hostia, pues, ¿qué será? Que realmente me dijo, date 2-3 meses porque... Y sí, realmente el lenguaje es terrible, es terrible. O sea, es muy suyo, es muy cerrado, son un montón de palabras nuevas y nada, pues hay anécdotas con el lenguaje, sí, pero... Muy bien, y ya vamos pues un poco con las últimas preguntas, ¿verdad? Que tenéis por aquí. Rubén, ¿quieres preguntar algo de los datos o qué? Para acabar. El sonido. Yo, si queréis, yo iría ya ahí preguntando las preguntas que han hecho los seguidores, ¿no? Haciendo la pregunta Vale, a los seguidores. Venga, adelante. Pues acabamos con ellas, venga. Pues mira, un compañero nuestro, se llama Dan Pinto, pregunta, ¿existe alguno en el roster de los Blue Coats con proyección a ser un buen jugador de NBA? ¿Quién y por qué? Sí, del año pasado sí, de este año todavía no los he visto. De este año sabemos los que hemos drafteado, sabemos que está Frank Mason también, que hay bastantes jugadores que, como este año la liga se ha hecho más reducida a nivel de equipo, pues evidentemente el nivel de los jugadores ha subido. Hemos prácticamente pasado a la mitad de equipos, con lo cual los rosters son más poderosos. Y en el nuestro hay nombres que han estado ya antes en NBA y los drafteados de este año de Sixers y tal. Yo creo que hay bastante gente, no solo en los Blue Coats, yo creo que en la gran mayoría de equipos hay bastante gente con perfil NBA. De hecho, el perfil NBA es un poco difuso, porque ¿qué necesitas para estar en la NBA, ¿no? A nivel de jugador, me explico. Vamos a imaginar, no sé, vamos a imaginar que estamos hablando de Portland, ¿no? ¿Qué necesitas para fichar por Portland? ¿Qué va a ser? ¿Un 1 o un 2 que anote mucho? Eso ya lo tienen. ¿Me explico? Entonces, pero hay fichas igualmente abiertas. Entonces, el perfil NBA es un poco que pueda tirar, que pueda defender y en ese sentido hay bastantes jugadores. Entonces, incluso hay jugadores que pueden ser no perfil NBA en una franquicia y pueden ser perfil NBA en otra.
pero el nivel, igual de los nuestros del año pasado, igual solo 3 o 4 no podrían jugar en la NBA, en determinadas circunstancias. Lo que pasa es que tienes que encontrar tu sitio para que las cosas pasen, ¿no? Claro. A mí personalmente, que Frank Mason no tenga un hueco en una plantilla, en cualquier roster de cualquier franquicia, me resulta bastante sorprendente. Estamos absolutamente de acuerdo. El año pasado fue un recital, tal cual. Sí, cada partido. Sí, incluso se tiene a un jugador como Ivan Rapp, que fue drafteado en el número 15, primera ronda, creo que en 2017. Jugador grande de mucha calidad. Mucha calidad, muy buen pasador, muy buen físico, muy ágil. Sí, esto es un poco lo que decimos, ¿no? Ivan Rapp, ¿qué rol va a tener? ¿No? Pues veremos, porque también viene Paul Reed. Entonces, como Paul Reed tiene un rango superior, pues Ivan Rapp, aunque no sea por calidad, que eso no se puede decir nunca, pero por estructura colectiva va a tener que ser suplente. Lo que estoy poniendo estos nombres me vengo a referir a cualquier nombre, ¿no? Que pueda ser. Entonces, decíamos antes, ¿quién puede tener calidad NBA? A mí me parece que Ivan Rapp, bueno, número 17 del draft, ¿no? Yo creo que está todo dicho. Tiene calidad NBA, otra cosa es igual no ha encontrado el encaje y tal. Pero ahora, por circunstancias, puede ser que o tenga muchos minutos si no viene Paul Reed, o tenga muchos menos si viene Paul Reed. Entonces, este tipo de... En estas dos ligas que hay tanto tránsito y tantos jugadores y tanto mercado, este tipo de circunstancias bastante aleatorias yo creo que marcan bastante los caminos de la gente. Ese puntito de suerte también que es importante, que hay que buscarla, está claro, pero que es importante. Y ¿nos podías comentar un poco sobre Paul Reed, sobre Isaiah Joe, estos jugadores jóvenes que vais a tener ahí? Y incluso también sobre el fenómeno un poco, si quieres, de T-Max, de Tyrese Maxey, del que tanto se está hablando y se cuestiona, bueno, pues si lo interesante del jugador, pero si además es capaz de lanzar de fuera, de si no, un poco todo esto. Pero sobre todo de Sia Joe y de... Bueno, son dos apuestas. A ese Joe va al 2-3, muy buen tirador y ha estado metiendo bastante estos días que ha jugado con Filadelfia. Diría que ha tenido partidos de 2-3 triples. Bueno, muy versátil además, sí. Muy estético, un buen atleta. Vamos a ver qué tal detrás, pero yo creo que a estos chicos, por ejemplo, cuando ves jugar a Paul Reed, pues se nota que le faltan kilómetros, y se nota que le faltan partidos, y se nota que le falta competición. Al final acaban de salir del college. Es un mundo completamente nuevo y no todo el mundo se adapta a la primera. Entonces, estos intermedios, como supone estar, como estuvo Shake, por ejemplo, de estar 50 partidos seguidos en la G-League, te permite conocer un poco el paso al profesionalismo y tal, ¿no? Entonces, hay otros jugadores, como tú decías, como Tyrese, como por ejemplo el chico este de los Knicks, Immanuel Quickley, ¿no? Completamente desapercibido en el draft, nadie sabe ni en qué número salió, y bueno, de repente sí, es un chico de segundo año de college que va a caer en una franquicia donde pim, pam, 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 y el otro día ya mete 30, ¿no? Y con Tyrese Maxey pues puede pasar un poco lo mismo. Tyrese Maxey es verdad que tuvo unos muy buenos partidos de pretemporada y que en el debut estuvo bastante acertado y soltó 3 o 4 bombas que dejaron ahí un poco a la gente de aquí, bueno, a la expectativa de qué podría hacer, ¿no? Pero como decíamos con Shake el año pasado en Los Ángeles, pues este año un poco lo mismo le ha pasado a Tyrese, ¿no? El hecho de que con aquel día que faltaban tantísimos jugadores, él tuvo que asumir un rol que teóricamente no era el suyo y de repente se fue, si no me equivoco, a 38, 39, una barbaridad, ¿no? Entonces, como tuvo que tomar tiros y tuvo que tomar responsabilidades y pues su rol en el equipo ha crecido, un poco su jerarquía, y a mí me parece que es un jugador importante a tener en cuenta. Importante no tanto por peso específico a día de hoy, que va a estar en rotación, pero a veces es un jugador que con tiempo puede meter de fuera, que ataca muy bien el aro, que puede finalizar, que es agresivo. A mí me parece que puede ser una muy buena selección, sí. Sí. Eso comentábamos un poco sobre Embiid también.
bueno, que el equipo un poco como que necesitaba pues ganar sin Joel, ¿no? Que estaba... El hecho de jugar sin Joel les hacía un poco buscar sus recursos, ¿no? Sí, bueno. Alex, una pregunta, ya por mí, ya... ¿cuál es el proceso, bueno, de lo que nos puedes contar, cuál es el proceso de selección de un jugador en el draft? ¿Por qué ese jugador? Sobre todo los de segunda ronda. Es muy buena pregunta. Yo este año lo he vivido súper intensamente. Lo comentaba a veces con mis amigos que he estado horas y horas y horas y horas ahí en Barcelona haciendo informes de prácticamente diría que todos los jugadores universitarios de la clase de este año y algunos de la clase del año que viene, ¿no? Entonces, en reuniones y tal, bueno, discutes qué quieres y en el balance de qué quieres o qué le ves a alguien de especial, ¿no? Entonces ahí entran un montón de variables que se tienen en cuenta y que yo entiendo que cada franquicia las tiene en cuenta de manera diferente. Por ejemplo, cuánto se ha lesionado en el college, si sí, si no, cómo lo ves tú, cómo pasa, no solo los números, sino cómo pasa, cómo tira, cómo tal, cómo atrás, qué hace, qué no hace, cómo se comunica, cómo no, esto nos serviría, no nos serviría, este perfil lo tenemos lleno, este no. Y luego hay la segunda parte que es, vale, este todavía no, pero puede ser una apuesta. ¿Vale? Entonces, hay un poco, entonces la primera ronda del draft yo creo que se intenta tirar más hacia poder sacar algo que pueda contribuir inmediatamente. Yo creo que todos los equipos, incluso el 30. Y la segunda ronda del draft ya hay de todo. Hay gente que busca una contribución inmediata, hay gente que incluso apuesta por europeos que no van a venir hasta 2 o 3 años. Y para lo que yo tengo entendido es más común el apostar por un perfil de chico joven que necesita aún un desarrollo. Entonces, son las dos caras de la misma moneda del draft, ¿no? Entonces, en segunda ronda, lo que tú decías, no se busca tanto qué impacto va a tener, sino, oye, este chico lo vamos a meter 2 años en este experimento que estamos haciendo con el equipo de la G-League, en este método de trabajo, con esta metodología, con este tal, y creemos que puesto 2 años en este entorno, aún le quedarán 2 años más de contrato rookie para rendir bien. Esto para las franquicias NBA es un jackpot, porque tener esta gente con estos contratos tan bajos, claro, esto les permite muchísima más flexibilidad a la hora de hacer la plantilla. Muy bien. Muy bien. Ángel, ya para... Me gustaría preguntarle por Zaire y por Marial Sanjok. ¿Cómo los vistes el año pasado? Pues no tenían sí, mala pinta. Son 2 casos muy diferentes. Zaire, claro, era el segundo año, tal, pero es que Zaire tiene 20 años. Ya. Zaire, no sé si fue el número 15, 14, 13, 17. Sí, de ese orden. No recuerdo del draft. Era algo así. Bueno, Zaire es un chico súper entrenable, con un talento físico espectacular. Lo que pasa que es un chico al que le han ido sacando hacia afuera, ¿no? Empezó jugando al 5, al 4, no en G-League, sino en college y tal, en Texas. Y ahora, claro, el niche de Zaire es en el 2. En el 2,5 si quieres, porque físicamente es un portento, el tío tiene unas piernas increíbles, pero necesita poder tener muchos minutos en el 2 para poder pues, afianzar su tiro, que lo ha ido mejorando exponencialmente, casi te diría, hasta el año pasado que metió un 36, un 37, un 35, no recuerdo, pero que eso para él ya es mucho, pero además tiró sin ningún complejo ni tal, y estaba en pleno proceso de mejora. Zaire lo cortaron, fue a los Pistons, lo cortaron, fue a Memphis, lo cortaron. Entonces, una vez más, ¿no? ¿Qué tipo de posibilidades va a tener Zaire? Pues va a depender un poco de este azar que decíamos antes. Si puede caer en un sitio donde se pueda seguir desarrollando, yo creo que por la manera en la que él entrena y el talento que tiene, seguramente puede ser un jugador que pueda contribuir. Ahora, rendimiento inmediato, yo creo que no es un jugador en NBA ahora mismo. Y Mar,
Claro, Mar llegó el año pasado, pero claro, Mar llegó el año pasado con 23, ahora tiene 24. Claro, entonces hablábamos de Mar y Zair, pero claro, es que Zair son 4 años menos que Mar. Y eso es muchísimo a estas alturas, ¿no? Entonces, Mar sí que ya es más difícil que pueda ser una apuesta por un equipo NBA. Básicamente por un tema, yo creo, de físico. Mar tiene talento ofensivo, el año pasado metía 25-30 sin pestañear, creo que fue el segundo máximo anotador de la liga. Tiene mucho talento ofensivo, sobre todo a la hora de anotar, pero es verdad que flojea un poco sobre todo de potencia de piernas para el nivel físico en el que se juega aquí. Ahora vi el otro día que debutó en Turquía y volvió a meter 25, 26, no recuerdo. Y los va a meter cada día en Europa, yo creo. Tiene una mano, tiene un toque, tiene una capacidad para jugar y para anotar sobre todo brutal. Perfil Europa le veo, sí. Yo también, sí. Yo también. A Zair yo creo que le veo más perfil Estados Unidos. A Mar más perfil Europa, sí. Pues la verdad es que es un placer preguntarte. Te hemos preguntado 1000 cosas y podríamos seguir hablando. Simplemente, en todo caso, como nos ha faltado preguntarte por ti, pues por tus objetivos y un poco tu sueño, ¿no? Tus objetivos y tus sueños próximos en la NBA. No hay objetivo, no hay sueño. Es así. O sea, porque al final, mira, no sé lo que va a pasar conmigo, mi realidad es la que es, yo tengo a mi hija en Barcelona también, estar aquí separado de ella es muy duro. Por otra parte, compensa el hecho de que realmente estás haciendo una cosa muy única y que realmente yo lo estoy disfrutando un montón, me siento útil, me gusta lo que hago, siento que estamos creando aquí un entorno de trabajo realmente muy chulo a nivel metodológico para poder desarrollar a todos estos talentos jóvenes. Tengo mi contrato que se acaba en junio, así que ¿para qué me voy a...? Yo sé, ya veremos y no tengo ni idea. Lo que sí que tengo claro es que este mes y medio, 2 meses que tengo por delante ahora sé que va a ser apasionante, ¿no? Porque al final a mí me gusta estar en la pista y entrenar y desde marzo que no puedo estar, así que realmente ahora nos desconfinarán de una vez mañana y podremos ir ya a jugar y a partir de ahí ya veremos. El año que viene no tengo ni idea. Pues muchísimas gracias, Alex. Te deseamos lo mejor, que sigas disfrutando cada instante y viviéndolo al máximo. Y vamos, muchísimas gracias por haber estado. Ha sido impresionante tenerte y te agradecemos mucho. Que va, ningún problema, yo encantado y nada, agradeceros también que me hayáis dado la oportunidad de compartir este ratillo con vosotros y nada, cuando queráis. Muchísimas gracias, chicos. Nada, agradecerle que haya venido, que nos gusta hablar de baloncesto y escuchar a gente con tu experiencia y que vuelve cuando quieras por el canal. Perfecto. Y yo pues que he aprendido muchísimo y la gente que vea esta entrevista va a aprender muchísimo porque es una experiencia única y dentro de una organización NBA que muy poca gente lo puede contar, por lo menos aquí en España. Gracias, Rubén y Ángel. Sí, nos ha explicado Alex cómo es una franquicia por dentro, además de una manera muy didáctica, muy clara para todos. Y bueno, pues ha sido un pedazo de entrevista. Muchísimas gracias. Ya nos vamos a despedir, aunque esperamos vernos pronto con Alex. Gracias, Alex. Y un abrazo para allá, para Filadelfia, que la amamos, la ciudad del amor fraterno. Y vamos, y que le vaya bien a los Sixers y también en la G-League y que te vaya especialmente a ti. Te seguiremos. Muchas gracias. Y aquí nos despedimos. Esperemos que os haya encantado esta entrevista. Ha sido tremenda. Va a ser viral. Tenéis que darle al me gusta, por supuesto, compartirla y bueno, y hasta la próxima. Muchísimas gracias y nos despedimos aquí en 3&D Basket.